Bruno Fornillo. Él es investigador del CONICET y además un reconocido especialista en cuestiones energéticas, en bienes comunes. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Bueno, Bruno, a ver, casi que nuestro invitado anterior te mencionó, dijo que sos una referencia y habló de la palabra que vos usás, que es neoextractivismo. ¿Quién mejor que vos justamente para consultarte? Bueno, sí, es una palabra que utilizo yo y utilizan otros en general. Hay una cuestión que apareció en el informe que me parece muy importante que tiene que ver con el ocaso un poco de la sociedad fósil, ¿no? Ok, me gusta como título, el ocaso de la sociedad fósil. Sí, efectivamente. La sociedad fósil es fundamentalmente gas, carbón y petróleo. Eso está declinando debido a dos cosas. Por un lado, debido al agotamiento paulatino. Y por otro lado, esos hidrocarburos son la principal causa del cambio ambiental global. Es decir, nuestra complejidad social, que es tremendamente grande, tiende a decaer definitivamente, ¿no? En ese marco se piensa en una transición energética. Ahora bien, algunos países, sobre todo en el sur global, están sufriendo en una condición de escasez global de recursos, un extractivismo exacerbado que tiene que ver con que de repente, si uno ve la economía de la Argentina, fundamentalmente el agronegocio, que de repente contamina muy fuertemente la tierra y está en manos de grandes corporaciones, es un tipo de actividad productiva que se asemeja a lo que pasa en la minería, grandes capitales, extranjeros, que dejan paseos ambientales gigantísimos. Lo mismo sucede en el mar argentino, donde de repente hay una suerte de rapacidad gigante que no podemos controlar y no se sabe bien qué sucede, donde el Estado y las provincias tienen muy poca información y muy poco control, y lo mismo sucede con el litio. En el litio, en realidad, hay 50 empresas, extranjeras todas, que están ávidas por acercarse a los salares y obtener el recurso central para esa transición energética, y la adopción tecnológica la realizan en los países centrales. Claro. ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es que la Argentina hay 50 proyectos porque brinda muchas facilidades, tanto económicas como ambientales, como de gestión. Es decir, las empresas prácticamente generan una suerte de enclave. Por lo tanto, decir que la Argentina exporta litio es casi un eufemismo. En realidad, quien exporta fundamentalmente es la empresa y nosotros tenemos muy poco control. Por eso hay que modificar de manera radical un poco la situación en la que nos encontramos. ¿Y de qué manera habría que modificarla? ¿Dándole más control al Estado? Y en cierta medida sí, efectivamente hay un problema, que es que el neoliberalismo bastante rapaz propició una reforma constitucional, un código de minería y una ley de inversiones mineras que otorgó la primacía del dominio de los recursos mineros a las provincias. Ok. ¿No? Y entonces, en esa primacía de las provincias en el control de los recursos, lo que sucedió es que no hay regulaciones de gran escala. Y, si Neuquén quiere hacer algo, lo hace. Si Mendoza quiere hacer algo, lo hace, digamos. Exactamente. A grandes rasgos. Exactamente, sí, sucede exactamente eso, y lo que pasa es que se pelean por ver quién atrae de alguna manera las inversiones, y eso se da así por lo siguiente, porque las provincias piensan que más vale pájaro en mano que 100 volando, es decir, prefieren tener unos impuestos muy poquitos que cobran a que de repente esté en manos de la nación. Por lo tanto, quieren ese control. Por otro lado, hay grandes espacios de corrupción, de una economía oscura, que no se sabe bien qué sucede. Y por otro lado, hay una cuestión técnica que es importante, que es que todas las provincias están todas loteadas ya. Entonces, las élites provinciales lo que tienen es el control de alguna manera de ese loteo. Y no lo quieren perder, porque si de repente viene una empresa extranjera, les compra por $300.000, $400.000, una parcela que ellos poseen, una tenencia, y por lo tanto, de repente tienen esa cantidad de plata. Entonces, las élites provinciales son finalmente quienes se benefician de esto. Y en el caso del litio, por supuesto, sí sería ideal una intervención del Estado Nacional. Hay algo muy importante, el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina, que reúne a 30 líneas del CONICET, lo que propugnó es declarar el litio recurso estratégico. Claro, ¿no? ahí ya sería otra cosa. Exactamente, porque es un elemento estratégico que tiene que estar en control del Estado Nacional y en manos de todos y todas. Es decir, esto es clave para la transición energética. México hoy, hace una semana, está sacando una ley donde la presencia del Estado sobre el litio es sustantiva. Pero no solamente en México, ¿no? También es un recurso estratégico, lo es en Chile, lo es en Bolivia, lo es en Brasil, y les dan una política nacional al recurso. Acá no sucede nada de eso. Es una política puramente local, avalada por cierto sector del gobierno nacional que no ha tenido la fuerza para de alguna manera intervenir de manera sólida sobre la situación litífera, y finalmente quien se ve beneficiado
son estas grandes corporaciones. Me imagino, a ver, haciendo un paréntesis y para gente que nos está viendo y que tal vez nunca en su vida escuchó la palabra litio. ¿Qué es? ¿Cómo se consigue y para qué sirve? Bien. El litio sirve fundamentalmente para hacer baterías de litio. ¿Para qué? Todo el mundo tiene a la mano una batería de litio. Acá, por ejemplo, un teléfono. Exactamente. Entonces vos tenés a la mano una batería de litio. Pero la clave de las baterías de litio tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con la electromovilidad. La combustión fósil es la principal causa de la contaminación. Por tanto, vamos hacia una electromovilidad que está vinculada no solamente a los autos, sino a toda la movilidad. La gente ya conoce, por ejemplo, motos, patinetas de diferentes maneras de... Que las cargas como un USB. Exacto. Todo eso es baterías de litio. Pero a su vez otra cosa que es muy importante. La energía fósil es energía reservada en sí. Vos tenés un barril de petróleo y va a pasar 100 años y va a seguir siendo esa energía reservada. Ahora bien, la electricidad, que es lo que produce fundamentalmente los paneles solares, los molinos eólicos, las nuevas energías, o bien se consume o se disipa. Entonces, hoy por hoy, el principal almacenamiento de eso, o uno de los principales, es justamente las baterías de litio a grandísima escala. Por lo tanto, las baterías de litio están en el corazón de la transición energética que inevitablemente habrá que encararse. Me imagino un especialista o alguien que trabaja en petróleo particularmente, que sabemos que además es una industria que mueve miles de millones de dólares anuales, viendo cómo todo el mundo dice que es inevitable el ocaso, digamos, de este material, el fin de la sociedad fósil. ¿Es tan así? O sea, ¿lo vamos a ver mañana o es un proceso que puede demorar muchísimo tiempo hasta que finalmente, vamos a llamarlo así muy simplista, el litio reemplace al petróleo? Es un proceso obviamente paulatino, no me quiero meter especialmente con ese tema tan delicado, pero efectivamente es un proceso que va a llevar años, pero que es indudable. Okay. Pero hay otro punto que sí que me parece clave y que sí podría decir y que me parece que contribuye a pensar el problema, que es el siguiente. A partir de la pandemia se visibilizó por parte de gran parte del mundo la conjunción entre lo que es el cambio ambiental global y el peligro de la biosfera. O sea, todo el mundo de repente tomó conciencia de que el ambiente era algo realmente muy significativo. Como tal vez antes no pasaba. Hasta hace poco veníamos diciendo constantemente, cuidado con el ambiente porque está por, de alguna manera, suceder cosas realmente muy peligrosas en el mundo, y no había conciencia de eso. Hoy ya es una visibilidad. Y por lo tanto, gran parte de la forma de resolución central es realizar una transición energética. Entonces un país como China, que es el principal país hoy por hoy del mundo prácticamente, decidió que de acá al 2060 va a descarbonizar su economía. Es decir, que va a dejar de utilizar energías fósiles. Eso implica una transformación radical. 2.000 millones de personas. Exacto. Nosotros no podemos ni representarnos la mutación descomunal que implica que de acá al 2060 China ponga a disposición muchísima energía eólica, solar, de grandísimas cantidades, abandone el petróleo. Hoy por hoy es el principal productor de baterías de litio y, por supuesto, decidió a entrar a la industria automotriz, que es la industria más grande del mundo, por la vía de la electromovilidad. Claro. ¿No? Por eso Europa hoy está, ustedes que hablan de geopolítica, Europa hoy está realmente muy preocupada porque gran parte de la economía europea, alemana, por ejemplo, se sustenta en una tradición. Volkswagen, por ejemplo. Totalmente. China dijo, yo no voy a competir con Volkswagen, lo que voy a hacer es dedicarme a la electromovilidad, y hoy por hoy más del 40% de los autos eléctricos se producen en China y las principales innovaciones están en China. De manera muy increíble, nosotros en el 2015 nos dimos cuenta que en relación a la cantidad de conocimiento científico que se producía en relación a las baterías de litio, China ya sobrepasaba hace 5 años a Estados Unidos. Okay. Así que imagínate hoy. Claro. Cuando hablamos de esta ecuación en la cual vos me hablás justamente de una transición energética, pasar de lo fósil a lo eléctrico, las oportunidades que hay en ese camino para Argentina, me parece que hay un tercer actor que por supuesto tiene una voz muy escuchada, que es el ambientalismo. ¿Cómo entra dentro de esa ecuación? El ambientalismo es clave. Hoy por hoy, la idea de que la economía está disociada del ambiente es una idea añeja del siglo XX. Hoy por hoy la idea de que la justicia social está disociada de la justicia ambiental es una idea del siglo XX. Y aparte quienes más padecen los problemas ambientales son los sectores de menos recursos, son los pobres, ¿no? Entonces, realmente es preciso, otra cosa más que aparte es fundamental. Hoy por hoy, el desarrollo de un país
está absolutamente ligado a los patrones ambientales. Nosotros podemos tomar dos tipos de decisiones diferentes. O somos una cantera del sur global que garantizamos la transición del norte, entonces la tecnología y la transición global la realizan los países centrales. Mientras nosotros les damos la materia prima. Nosotros le damos el litio, le damos el mar argentino, le damos la minería para que establezcan sus propios procesos tecnológicos de transición, o realmente creamos patrones de desarrollo diferentes donde participamos de la nueva tecnología, de la transición no solamente energética, sino socioecológica. Hoy lo que es central es pensar en un proyecto de país en relación a una transición socioecológica. Entonces, el litio es relativamente importante. Se habla mucho del litio, pero el litio es relativamente importante. Lo que es realmente importante es tener el know-how para hacer las baterías y tener un proyecto de país con unos nichos específicos donde vos te ubiques y produzcas tecnológicamente baterías, por ejemplo. Acá tenemos INVAP, tenemos... Es decir que contra las voces que a veces van al extremo, dicen no a cualquier tipo de minería, no al litio, no a, no sé, los transgénicos, bueno, hay que poner un freno también, digamos, porque en última instancia es el desarrollo del país. No estoy de acuerdo. Me encanta. No, creo que, digamos, no tenemos que pensar que hay extremos y extremos, ¿no? Porque siempre, si no, es como que uno se pone como en el justo medio, pero depende qué nomines como extremo. O sea, pero con la mejor, obviamente. No, obvio. Y entonces yo creo que no. Yo creo que realmente debemos reafirmar, por ejemplo, en relación al litio, para hablar de algo que estamos hablando. El litio, por cada tonelada de litio se consumen 30 millones de litros de agua dulce. Sí. Entonces, ¿eso por qué? Porque los controles ambientales y los controles de impacto ambiental, las empresas extranjeras contratan a otra empresa para realizar los informes ambientales. Vos te imaginás que la empresa que contrata a otra empresa para realizar los informes de impacto ambiental y le paga $50.000, esa otra empresa prácticamente no va a decir nada peligroso. Entonces no tenemos verdaderos controles ambientales y deberíamos modificar un poco las técnicas de extracción y ver cómo se piensa eso, ¿no? Eso respecto al litio. Y por otro lado, somos un país que tenemos unas tierras increíbles y tiramos una cantidad de agrotóxicos descomunales que contaminan no solamente lo que estamos exportando, sino lo que nosotros comemos. Entonces, eso debería acabarse. Deberíamos pensar por qué no sucede que la Argentina, teniendo las tierras más fértiles del planeta, exporta productos orgánicos de gran escala, porque China dentro de poco no va a necesitar soja mansalva. Claro, va a necesitar buena soja. Totalmente. Pero entonces vos armás otro proyecto de país. O sea, lo que sucede ahí también es que eso requiere otro tipo de tenencia de la tierra, que hay que empezar a negociar. Porque también vivimos en un país, y esto la verdad que yo lo planteo con cierta liviandad, que tampoco puede ser que haya gente que tenga 5 miles de millones de hectáreas, que vos decís, mira, mi tierra termina de acá 3 días y sigue siendo mía. Y hay otra cantidad de gente, pero no es otra cantidad de gente, sino es el 50% del país. Que no tiene una baldosa. Exacto. Entonces también eso hay que ver cómo se arma. No estoy diciendo... Reforma agraria. Claro, pero estoy diciendo, bueno, a ver, no puede ser que tengamos un país No, y me así. interesa porque en última instancia lo que estás diciendo es todos los debates tienen que ver con todo, todos se entrecruzan y efectivamente no se puede pensar en justicia social por fuera de minería. Digo, todo en última instancia se relaciona, como vimos en el anterior bloque, que el problema entre India y China tiene que ver con Jujuy. Pero absolutamente, pero hagamos un país donde produzcamos, por ejemplo, productos orgánicos, naturales a grandísima escala, que el mundo los va a necesitar. Hagamos una minería, pero que sea una minería realmente sustentable y crezcamos tecnológicamente. Y tengamos rentas específicas para la Argentina, porque las rentas no quedan en el país, ¿no? Por supuesto, todo esto, yo sé que no es sencillo. Por supuesto, endeudan al país, porque esa es una manera de controlar el destino del país durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces Argentina constantemente está en esos dramas de tener una suerte de deuda increíble, pero sí es necesario generar otro tipo de proyectos. ¿Qué pasa con el mar argentino? Lo mismo con eso. ¿Qué sucede? Estamos depredando, y eso es evidente, ¿no? El mar argentino sin una presencia súper fuerte de lo que tiene que ver con intereses más locales, ¿no? Sí, hay intentos. Tuvimos acá un programa de Pampa Azul, pero obvio que todavía falta mucho. Exacto. O sea, hay intentos, pero lo que yo creo que todo el mundo concordaría que hace falta en estas condiciones globales de
gran crisis climática de gran escala y de transformación de la hegemonía geopolítica mundial, hace falta decisiones profundas. ¿no? Perfecto, Bruno, te agradezco mucho Por favor. la charla de nuevo. Nos quedan un montón de preguntas pendientes, son temas gigantescos. Nos vamos escuchando un poquito a León Gieco.